Muy buenos días. Bienvenidos a todos los que están en sintonía o están entrando a nuestro canal de Chaplain International TV. En el día de hoy tenemos una gran enseñanza que sabemos que va a ser de bendición para cada uno de ustedes, que es el conocimiento de la parte histórica o principios de la capellanía evangélica en Colombia y en el mundo. Gracias. Veamos a continuación nuestro video. Hoy iniciamos esta serie de programas de enseñanza y el primero con que vamos a tocar y a iniciar es los antecedentes históricos de la capellanía. Es el origen verdadero de la capellanía cristiana evangélica. Aquí vamos a encontrar que desde la antigüedad los ejércitos siempre han llevado una serie de personajes que los han acompañado para que en medio del combate o antes del combate haya una persona que ore o levante una oración para el favorecimiento de la batalla. Vamos a mirar cómo en la Biblia encontramos en los tiempos bíblicos que Moisés, de acuerdo a lo que nos dice la Santa Biblia Reina Valera 1960, en el libro de Números capítulo 31 versículo 6 dice que Moisés envió a la guerra 1000 de cada tribu y envió a Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Moisés llama a sus tribus y obviamente desde el inicio de esto tiene un trasfondo mucho más antiguo. Las raíces de los principios de la capellanía se remontan a muchos hombres ilustres que frecuentemente han acompañado a los ejércitos que iban a la guerra. Estos partían no como guerreros, sino como sacerdotes al cuidado espiritual de ellos mismos, de los guerreros. Hoy en día, inclusive, los marines norteamericanos llevan capellanes en sus formaciones. Casi todos los marines norteamericanos llevan un buen grupo de capellanes cuando van a alguna misión o a algún combate. Hablando nuevamente de los tiempos bíblicos y remontándonos a la historia de la capellanía, vemos que Moisés llamó a todas las tribus, llamó a las 12 tribus y eligió en medio de las tribus 1000 hombres de cada una de ellas que pudieran empuñar espada y pudieran ir a la guerra. O sea, consiguió efectivos militares, hombres que pudieran ir a la guerra. Dice que eligió 1000 de cada tribu, lo que nos indica que eligió 12.000 hombres que pudieran empuñar espadas y obviamente pudieran ir al combate. Pero con ellos también Moisés elige a un personaje que es Finés. Con Finés se inicia la historia de la capellanía. Pero veamos un momento y detengámonos aquí un momento a mirar quién era Finés. Finés era hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón, lo que indica que Finés era un sacerdote que oficiaba en el tabernáculo de Dios. Había crecido en medio del pueblo sacerdotal, conocía muy bien su oficio, había ministrado con su abuelo y con su padre en el tabernáculo de Dios. Y por eso Moisés lo llama para que acompañe a su ejército en medio de esta gran batalla que se estaba dando. Finés, sin lugar a dudas, siendo hijo de Eleazar, sacerdote de mucha experiencia, y de Aarón, obviamente, con mucha más experiencia en el manejo del santuario, en la administración y en el manejo de las cosas de Dios,
obviamente que Finés, junto a estos dos grandes hombres, había aprendido su oficio. Él era un sacerdote en el término total de la palabra, porque estaba trabajando con toda la casta sacerdotal. Él era un sacerdote, era de estirpe sacerdotal. Moisés, cuando envió a su ejército, que ya dijimos, envió 1000 de cada tribu, también envía a Finés, que acompaña a los ejércitos, sabiendo que él era el hijo de Eleazar y nieto de Aarón, y lo envían y le encomiendan los vasos del santuario. Y obviamente las trompetas en su mano para tocar en medio del fragor del combate o llamar a las tribus. Vemos sin lugar a dudas que Finés es un hombre que va a la guerra sin armamento. Lo que él llevaba en sus manos eran los vasos del santuario y las trompetas de Dios. Vamos a ver una historia relacionada que ya había pasado en otra guerra que tuvo el ejército del pueblo de Israel. En muchas de las guerras que se enfrentó Israel con los hijos de Amalek, Moisés estaba viendo desde la cima de una montaña una de tantas batallas, pero él tenía sus brazos levantados pidiéndole al Dios Altísimo que ayudara a su ejército, al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Pero era tanto y tan largo el combate que él se fue cansando de sus manos y las fue bajando. Con él estaba Aarón y Hur. Ellos, al darse cuenta que Moisés, al bajar las manos, el ejército de Amalek prevalecía y el ejército de Israel retrocedía, ellos consiguen una piedra, la ponen allí, sientan a Moisés y cada uno toma uno de los brazos de Moisés para sostenerlos levantados y así poder que el ejército de Israel prevaleciera sobre el de los de Amalek. Uno de cada lado de la mano de Moisés lo tuvieron así hasta que se puso el sol, hasta el final del día, y a una entrada algo de la noche, ellos logran derrotar al ejército de Amalek. He traído a colación esta historia de Moisés, porque vemos que ya desde mucho antes de Finés, ya había un personaje que acompañaba al ejército de Israel y oraba por ellos en los combates y en las guerras que se sucedían. Así que no era extraño que en este momento Moisés enviara a Finés a acompañar el ejército de Israel. Vamos a tener un segundo programa de la historia de Martín de Tours, donde inicia la capellanía de los católicos. Entonces nos veremos y estaremos pendientes en nuestro próximo programa para ver este interesante capítulo. Que el Señor nos continúe bendiciendo.